12 de octubre, una fecha que 5 siglos después sigue dando que hablar. Hola, mis lanteris. Hoy vamos a hablar de el 12 de octubre, como lo dije recién, pero más que repasar hechos históricos, vamos a ver qué lecturas se hicieron sobre esta efeméride, que hoy en día la transforman como en una efeméride en disputa. ¿Por qué digo en disputa? Porque hoy hay como una grieta muy grande en la forma en la que revemos el pasado, y el 12 de octubre un poco demuestra qué intereses hay detrás. Antes de empezar, les quiero decir que para hacer este video, la verdad es que leí muchísimo. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre este periodo, que es el periodo de la historia colonial, entonces siento como una responsabilidad extra a la hora de hablar de esto. Así que bueno, leí mucho, por lo que les pido por favor que like, comentar, suscribirse y esas cosas, porque realmente me llevó mucho tiempo guionar este video, un montón de hojas de guiones. Bueno, 12 de octubre. Desde el año 2010 sabemos que este efeméride se rebautizó, pasó de llamarse Día de la Raza, como era originalmente, a llamarse Día del Respeto de la Diversidad Cultural, aunque hoy en día se volvió a decir Día de la Raza porque bueno, el pasado es un territorio en disputa, lo sabemos. Pero primero veamos qué pasó el 12 de octubre. Esto es algo que yo estimo que la mayoría lo debe tener muy presente de los actos escolares y demás, con una mirada súper infantilizada, pero sabemos que el 12 de octubre fue el día en que Cristóbal Colón llegó a América, ¿no? Durante mucho tiempo esto se llamó descubrimiento de América y se lo describía como un proceso amistoso, ¿no? De se intercambiaron oro por choclos, como si fuese todo un cuento color de rosas donde se hicieron amigos, pero hoy en día, por supuesto, sabemos que estas lecturas son súper infantilizadas, súper románticas y súper erróneas. Para rever esto, primero tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, ¿qué pasaba en América antes de este contacto inicial y qué pasaba en Europa antes del contacto? En el caso de América, América era un continente súper diverso. Diferentes investigaciones datan la llegada de los primeros pobladores a América hace aproximadamente 16.000 años. Vamos a encontrar algunas que dicen 20.000, otras que dicen 15.000, pero bueno, aproximadamente hace 16.000 años los primeros pobladores llegaron al continente americano por una conexión terrestre que se formó entre Alaska y lo que es Asia, que se llamó la Beringia, donde actualmente está el estrecho de Bering. Durante la última glaciación, el nivel de los mares bajó, lo que permitió una conexión de un canal terrestre entre los continentes, y por ahí llegaron los primeros pobladores. Pobladores que por supuesto sabemos que no es que llegaron y dijeron estamos llegando a un continente nuevo, sino que eran bandas, grupos de cazadores recolectores que, siguiendo animales a los que estaban cazando, entraron al continente sin tener conocimiento de que estaban entrando a un continente. Cuando terminó la última glaciación, el nivel del agua volvió a subir, entonces esa conexión terrestre desapareció y el continente americano quedó aislado del resto de los continentes. Así es como pasaron los siglos. Estos grupos cazadores recolectores nómades habitaron todo el continente y se desarrollaron diferentes civilizaciones, algunas con mayor o menor nivel de complejidad. Tenemos, por ejemplo, grandes imperios como el Imperio Mexica o el Imperio del Tahuantinsuyo, que es lo que se conoce como Imperio Azteca e Imperio Inca. Tenemos sociedades de forma de organización estatal, tenemos bandas, jefaturas, inclusive grupos de cazadores recolectores. O sea, no podemos homogeneizar a la población americana bajo una sola forma de organización, porque era súper diversa. Y esto se va a reflejar en lo que después fue la conquista española. Yo voy viendo los apuntes, gente, pero no saben todo lo que yo anoté para hacer este video. Cuestión esto, que tenemos dos grandes imperios, ¿no? El Imperio Mexica, el Imperio del Tahuantinsuyo, que en el caso del Imperio del Tahuantinsuyo el Imperio Inca es sobre el que más información voy a dar, porque es sobre el que vamos a hablar después cuando veamos la parte de la conquista, porque es el que nos toca a nosotros, porque sabemos que el Imperio Inca, el Tahuantinsuyo, ocupaba lo que actualmente son los países de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, norte de Argentina y norte de Chile en general. Vamos a ver qué. En general. En el caso del Tahuantinsuyo era un imperio sumamente vasto, con una capital en Cusco. Sabemos que tenían unas redes de caminos muy importantes que permitían que todas las partes del imperio estuviesen comunicados. No tenían esclavos, esto va a ser muy importante para el momento de la conquista. Era una sociedad que no era esclavista. Y lo más importante, al momento de la llegada de los españoles en 1532, estaban atravesando una guerra de sucesión entre dos hermanos que se disputaban el trono. Estos eran los hijos de Huayna Cápac, que eran Huáscar y Atahualpa. Datos que yo se les marco como importantes porque cuando veamos el momento de la conquista de América van a ver que tienen su importancia. Entonces tenemos una América súper diversa. Por otro lado tenemos una Europa en un proceso expansionista.
Durante el siglo XV, las diferentes potencias europeas estaban buscando formas para llegar a Asia por otras rutas marítimas que no sean necesariamente las del Mediterráneo, y bajo el concepto de que América no existía y bajo la idea que ya se estaba generalizando de que la Tierra era redonda, estaban buscando vías de comunicación que dieran la vuelta por el otro lado para llegar a Asia, suponiendo que no había nada en el medio. España, Portugal, Francia, Holanda, Inglaterra, todas estaban en un gran proceso expansionista, acompañadas por supuesto por la cantidad de tecnología marítima que se estaba desarrollando, brújulas, cartas de navegación, embarcaciones, etc. En ese contexto es donde está el cuentito que nos contaron siempre. Cristóbal Colón va a los Reyes Católicos a proponerles esta cuestión de... Los Reyes Católicos financian su expedición, parte con 3 barcos, ¡pum!, llega a América. Ese contacto inicial sabemos que se pensaba que estaban en la India, por eso se dice indios, pero rápidamente los conquistadores se dan cuenta que estaban en un territorio nuevo para ellos, porque obviamente la gente que vivía acá ya era su territorio, digamos. Y llega a las Antillas, una región, unas islas del Caribe, donde las sociedades que habían ahí eran sociedades que no tenían una economía de excedentes, o sea, no producían alimentos en cantidad para almacenar, sino que sostenían, digamos, su vida con la alimentación que iban produciendo en el momento. Y ahí arranca la cuestión. Ahora, ¿cómo llamamos a esto? Muchos historiadores hablan de que este momento inicial de la conquista de 1492 a 1520 fue un descubrimiento de alguna forma. ¿Por qué decimos descubrimiento? No en los términos que lo podemos pensar, sino porque no había una política de expansión ni de colonización por parte de los españoles, sino que todavía estaban como viendo qué onda, dónde estaban, qué eran estas sociedades, dudando todavía si eran o no la India o qué otro territorio era. O sea, muchos historiadores hablan de descubrimiento porque no había un sistema de explotación y dominio. Este contacto inicial fue realmente infernal para las poblaciones de Antillas. Fue realmente infernal. Los españoles fueron particularmente crueles, se rompió la estructura moral de la isla, se habla de cacerías humanas con perros. Estas poblaciones al mismo tiempo no daban abasto con la producción de alimentos para darle a estos españoles que estaban llegando. Realmente infernal. Entonces acá ustedes se preguntarán, ¿quiénes eran estos españoles que eran tan infernales? Porque en los actos escolares siempre se nos pintaba como eran españoles que venían. Bueno, en las primeras expediciones de Cristóbal Colón había muchos presos, habían muchos indigentes, había, una calaña bastante particular de personas, pero en general los españoles que van a ir llegando luego a este proceso de conquista, cuando se inicia ya particularmente la conquista, van a ser en su mayoría hombres en busca de algo. ¿En busca de qué? Me dirán. Bueno, pasado más o menos el año 1520, se inicia la corona española, ya toma conciencia de, esto no es la India, esto es un territorio nuevo, nos tenemos que apurar para decir que es nuestro antes que las otras colonias europeas se enteren y vengan a querer también decir que estas tierras son propias. Entonces van a iniciar un sistema de conquista mediante capitulaciones. ¿Cómo es esto? La corona española va a ir mandando a América diferentes autoridades con el permiso de conquistar y ocupar el territorio en nombre de la corona española, tipo yo llegué primero. Bueno, estas autoridades españolas que van con estas autorizaciones para avanzar, empiezan a avanzar desde la región del Caribe de Antillas, pasan a lo que es actualmente México, ocurre la conquista del Imperio México y se inicia hacia abajo una corriente que va fundamentalmente por lo que es la costa pacífica, donde van bajando los españoles con este permiso de la corona de avanzar. Ahora se pueden preguntar, ¿quiénes eran estos hombres que acompañaban a estos ejércitos? Porque ya dijimos que en las primeras embarcaciones era tipo presos X. Bueno, cuando se empieza a correr la bola de que había un nuevo continente para conquistar, muchos hombres españoles, en su mayoría, dicen, esta es mi oportunidad. Vienen a América en busca fundamentalmente de 3 utopías, o sea, 3 deseos. Stern, que es un famoso historiador, propone que estas huestes españolas estos españoles que llegan a América, vienen buscando particularmente 3 cosas. La primera, oro, plata, enriquecerse, porque ellos dicen, bueno, voy a América y capaz que me hago la América, como se dice, o sea, capaz que encuentro oro, capaz que, no sé, encuentro una riqueza o capaz que me pagan por algo. Al mismo tiempo, estos españoles también vienen buscando evangelizar, no particularmente los soldados, pero sí empiezan a venir órdenes religiosas a querer evangelizar, llevar la fe cristiana. Y al mismo tiempo, estos españoles que vienen, además de buscar dinero, buscan lo que se sería valer más, ascenso social. Capaz que eran un X don nadie
en España, pero dicen, bueno, capaz que yo voy a América, soy un capitán tremendo, hago algo tremendo y de golpe mi nombre vale algo, yo logro ascender socialmente. Acá, yo sé que voy muy rápido, pero tengo tanta información de esto que me cuesta ir lento. Pero acá tenemos que tener en cuenta cómo era el proceso de conquista. Yo les dije que cuando España toma conciencia de que podía conquistar y demás, manda capitulaciones y demás, pero la corona española es pilla. La conquista del continente americano se dio mediante un sistema que se llamó conquista privada. ¿En qué consistía esto? La corona española le decía a estos capitanes que va a mandar con estos permisos para avanzar y a estos españoles que venían en calidad de soldados, les decía, bueno, miren, ustedes inviertan en la conquista de América, ustedes inviertan en armas, en caballos, en soldados, en lo que sea, y yo como corona española los voy a premiar de acuerdo a lo que hayan puesto y a su nivel de valentía y lo que hayan hecho. ¿Cómo los va a premiar? Con el mismo medio conquistado. Les va a dar una porción de tierra y les va a dar indígenas para que la trabajen. Ya vamos a hablar un poco cómo, qué es eso. O sea, vivísima la corona, utiliza el mismo medio conquistado para premiar a los soldados españoles. Bueno, en este proceso se empieza a avanzar sobre el continente americano. Pasa algo que es que muchas sociedades, por supuesto, resisten a la conquista. Pasa algo acá que la misma diversidad que tenían las sociedades indígenas de América, como les dije hace un rato, hace que no sea lo mismo conquistar una que conquistar otra. Por lo general, las sociedades más estructuradas, más jerarquizadas, eran más fáciles, si podemos poner un término, de conquistar, porque bastaba con romper la estructura jerárquica de esas sociedades, tipo agarrar al rey o al emperador, al hijo, y era más fácil, digamos, desestructurarlas, con las sociedades que eran un poco más, con formas de organización más horizontales, o jefaturas, o sociedades nómades, o sociedades que no tenían una autoridad definida. Fue más difícil la conquista, justamente porque no es que cortabas la cabeza y el resto caía, sino que tal vez se reinventaban o eran sociedades nómades. Esas van a ser más difíciles de conquistar, pero bueno, se inicia un proceso de conquista y colonización. Esto me parece que quedó claro. Bueno, todo este proceso de conquista, como les dije, fue súper diverso en el territorio americano. Algunas sociedades tardaron más en ser conquistadas que otras, pero particularmente hubo una característica en la mayoría que fue la resistencia. No es que los españoles llegaron y lograron imponerse de buenas a primeras. Cada sociedad tuvo una forma de resistir, de adaptarse, de sobrevivir, de encontrar formas de que, si bien fueron sometidas, digamos, por el dominio español, lograron formas de que algunos elementos de su cultura sobrevivieran, resistieron, organizaron resistencias, y sobre eso va a ser el video de la semana que viene, sobre la resistencia indígena más larga de nuestra región, que además es un loco. Lo que pasa realmente es una historia muy, muy, muy telenovelesca. O sea, realmente es, no sé, bueno, podría ser una película, y de eso va a ser el video de la semana que viene. Pero volviendo a este. Quedó claro entonces que la conquista fue diversa, que hubo enfrentamientos, que las sociedades no se dejaron someter de forma pasiva. También quedó claro que los soldados españoles no eran unos aventureros en busca de un mundo mejor, sino que eran simplemente, en su mayoría, españoles jóvenes que venían en busca de una vida mejor, algunos con un respaldo económico que les permitía de alguna forma tener una posición mejor en estas huestes conquistadoras que avanzaban en el territorio y por lo tanto recibir una recompensa mejor. Pero bueno, la idea es romper con ese relato unificado que nos cuentan en la escuela, que es tipo, llegó Cristóbal Colón, pum, conquista y colonización, como si fuese un proceso simple, lineal, directo, y lo cierto es que no fue así, sobre todo que llevó décadas y que implicó construir un nuevo orden, un orden basado en el dominio colonial español sobre las sociedades indígenas, que al mismo tiempo las sociedades indígenas se adaptaron y encontraron formas de resistir desde lo pequeño, desde lo grande a este dominio. Pero bueno, eso va a ser para el próximo video. Ahora quiero que, una vez explicado el contexto histórico de lo que pasó, pasemos a las lecturas clásicas que se han tenido de esto. Durante mucho tiempo, fundamentalmente en el siglo XX, primaron como dos lecturas de este proceso. Una que se llamó la leyenda rosa y otra la leyenda negra. La leyenda rosa es esta que dice que Cristóbal es la de Villiquen. Llegaron amigos, espejito de colores y ni idea porque se corta ahí. Y después está la famosa leyenda negra. Bajo esta interpretación, la población indígena del continente americano descendió por la brutalidad española y habla prácticamente de extinción, como que los españoles llegaron y los mataron a todos. Bajo esta lectura, entonces, la violencia ejercida por las huestes españolas, por los soldados españoles, aniquilaron, exterminaron a las poblaciones indígenas. Y sí, es verdad que hubo un descenso demográfico producido por diferentes factores como la violencia, la llegada de enfermedades españolas a las cuales las sociedades indígenas no podían resistir porque no tenían anticuerpos, la sobreexplotación y también la destrucción de su sistema de cosmovisión que los
digamos, los afectó en términos morales. Pero si bien hubo una baja demográfica, lo cierto es que de alguna forma también se recuperó. Este impacto negativo de la violencia, las enfermedades, las estructuras de su cosmovisión fue diferente en cada región del continente americano y en algunos casos hubo una recomposición, hubo una estabilización. O sea, si bien el impacto demográfico de la conquista muestra un descenso, lo cierto es que no se puede hablar de extinción, sino más bien de resistencia, adaptación y supervivencia. Entonces, tanto la leyenda rosa como la leyenda negra son lecturas erróneas. Entonces, ¿qué lectura podemos hacer del 12 de octubre? Miren, muchos historiadores hablan que en realidad la conquista fue un proceso político atravesado por disputas entre las mismas facciones de conquistadores, diferencias con la corona española, diferencias con las sociedades indígenas, pero lo más importante de esta lectura más compleja es tener en cuenta que las sociedades indígenas no fueron sujetos pasivos, porque en las dos leyendas que yo les dije, la leyenda rosa y la leyenda negra, las sociedades indígenas son pasivos, o fueron amigos o los mataron a todos, como si las sociedades indígenas se hubiesen quedado así. En la primera parte del video, que fue como la introducción del contexto histórico, vemos que no, que muchas veces hasta resistieron de forma armada, que vamos a ver en el video de la semana que viene. Lo importante es eso, es incorporar lecturas que tengan en cuenta el rol activo de las sociedades indígenas en el proceso. ¿Qué pasó acá en el medio? Bueno, es importante tener en cuenta que la historia se escribe atravesado por las ideologías y las idiosincrasias del momento en el que el historiador está escribiendo. Por ejemplo, cuando surgió la leyenda negra, esta idea del exterminio, se leían las fuentes coloniales de forma literal, al mismo tiempo que este discurso favorecía políticamente al contexto histórico donde se estaba escribiendo, que por supuesto no quería reconocer la agencia y la dignidad de las sociedades indígenas. Al mismo tiempo, en la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, muchas de las lecturas de la conquista de América también estaban atravesadas por un darwinismo social que quería justificar que las sociedades indígenas eran atrasadas y los españoles eran los civilizados. Entonces, para estas lecturas convenía que las sociedades indígenas tuviesen un rol pasivo porque querían justificar justamente que eran genéticamente atrasadas, biológicamente atrasadas, culturalmente atrasadas, porque por supuesto era una justificación para decir que los blancos eran superiores. Segunda mitad del siglo XIX. En el video de la semana pasada hablamos algo de eso. Por suerte, ya hace varias décadas empezaron a surgir lecturas del proceso con una mirada antropológica, con una mirada puesta en justamente el rol activo de las sociedades indígenas y con una lectura más crítica de las fuentes coloniales, porque eso, si las leemos literales, hablan de un exterminio y al mismo tiempo las fuentes coloniales españolas están escritas por españoles, no hay prácticamente voces indígenas. Hay algunos casos donde tenemos presencia de voces indígenas en fuentes coloniales, que por cierto me parece que voy a hacer un video de eso porque hay un libro que es muy interesante sobre eso, pero son fuentes que están atravesadas, que están influenciadas por obviamente una autoridad española. Estas nuevas miradas basadas en lo que se llamó etnohistoria colonial proponían que las sociedades indígenas no eran ni víctimas ni pasivas, sino parte de un nuevo sistema que fue bastante complejo. La nueva historiografía que relee la conquista no plantea el debate entre héroes y villanos, sino que piensa en procesos más amplios: relaciones de poder, participación indígena, cosmovisiones en conflicto y consecuencias culturales a largo plazo. Estas nuevas lecturas rescatan la agencia indígena, analizan el peso que tuvieron las enfermedades en la caída demográfica, el peso que tuvo la destrucción de su cosmovisión, bueno, todo lo que les estuve diciendo hace un rato. Entonces, dicho todo esto, ¿de qué forma tenemos que llamar este efeméride? ¿Descubrimiento, encuentro de dos mundos o conquista y colonización? Bueno, descubrimiento quedó claro que no es así. No podemos hablar de descubrimiento porque descubrimiento pone el rol activo de una sociedad sobre otra, o sea, pone el rol de que el español descubrió al indígena y vimos que no, que su rol no fue pasivo. Encuentro de dos mundos habla de una igualdad de condiciones y también una idea medio amistosa, pero fundamentalmente igualdad de condiciones, y sabemos que no fue así, porque los españoles vinieron a imponer un sistema de dominación, entonces no fue un encuentro de dos mundos. Lo que fue una conquista y colonización por parte de una sociedad española a sociedades indígenas sumamente diversas. En el video de la semana que viene vamos a ver un caso específico, ya les dije, de una sociedad que logró resistir a este sistema con una forma muy particular y que es del territorio argentino. Estoy hablando de la resistencia calchaquí, que es cine puro. Pero bueno, creo que este video es bastante necesario porque yo me imagino que este 12 de octubre va a salir alguna efeméride por parte del gobierno diciendo que hubo un encuentro de dos mundos o que los españoles eran mejores. Acá Pupina Editora editando el 6 de octubre a las 6 de la tarde
y me doy con la noticia de que efectivamente le cambiaron el nombre a la efeméride, se volvió a llamar Día de la Raza. No sé si tengo la bola de cristal o ya, bueno, son demasiado obvios. Pero bueno, creo que este video era importante en términos simbólicos, en términos ideológicos, políticos, porque bueno, hay que llamar las cosas por su nombre. Perdón, di un montón de información, me quedó un montón afuera, pero bueno, voy como media hora de crudo y la verdad es que esto me va a llevar mucho tiempo editarlo. Pero bueno, es un tema que a mí me apasiona, es lo que yo estudio. Después si quieren, si les interesa, les puedo hacer un video contándoles de qué fue mi tesis de licenciatura. Pero bueno, es difícil hablar de los temas que uno tiene como otro tipo de compromiso. En fin, ya saben, like, suscribir, comentario. Me costó mucho hacer este video, así que les agradecería muchísimo eso. Estoy tratando de mejorar el tema del sonido. Yo sé que hago esto y muevo el micrófono y el video se mueve, pero me cuesta, no sé dónde ponerlo, no sé, ya voy a ver qué hago con el tema del sonido. Les prometo que en el video que sí va a mejorar. La imagen mejoró, hay mucha más iluminación, el otro video se veía re oscuro. Así que bueno, gracias por acompañarme en este camino de mejorar como youtuber. Nos vemos la semana que viene con el video que creo va a ser el favorito de mi canal para siempre.